¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos se lo estén pasando muy bien. Me presento, soy el maestro Omar Antonio Torres Barrientos, soy abogado postulante y pues actualmente me encuentro estudiando el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral dentro de la Universidad IEXPRO. Esta materia me tengo como programado realizar un video sobre una temática que para la mayoría de los mexicanos ha pasado desapercibido, ¿no? Muchos de nosotros como ciudadanos nos damos cuenta de familiares, de amigos o incluso de conocidos que migran hacia Estados Unidos con finalidades muy distintas. Algunas con finalidades de estar con su familia, otros de estar, tal vez progresar en sentido económico, necesidades laborales, etcétera. La problemática dentro de nuestro país es algo que está pasando desapercibido por la mayoría porque privilegian otros temas que no permiten que sean debatibles estos. Dentro de nuestro país, miles de millones de personas ingresan para efecto de poder llegar hacia su destino, que es Estados Unidos. Centroamericanos, sudamericanos, constantemente cruzan todo nuestro territorio nacional para poder llegar a Estados Unidos de América. Sumándole a eso que nuestros ciudadanos mexicanos también tratan de llegar a ese punto, nos da a pensar mucho sobre la problemática que se está viviendo. ¿Por qué debemos de prestar atención a esta problemática? Bueno, no es de esperar menos que la gente procure irse a otro lugar donde haya seguridad, donde haya cuestión económica, seguridad familiar, incluso pues que tengan un buen estilo de vida. Constantemente en Latinoamérica, la mayoría de las personas padecen de una falla económica que no les permite desarrollarse plenamente. ¿Qué quiere decir esto? Que pues bueno, como lo vemos en la mayoría de la naturaleza, incluso no pasa desapercibido por la humanidad, la mayoría de los animales, por decirlo así, no, permítame la analogía, migran o se mueven a otros lugares para que puedan pasar por ahí la temporada de escasez, ¿sí? Lo podemos ver en elefantes, en ballenas, en otro tipo de animales salvajes. Es algo natural en todo ser vivo el mudarse de un lugar a otro para poder sobrevivir. Sin embargo, ¿por qué los humanos no somos la excepción? Constantemente, bueno, yo siempre lo he dicho que mientras haya humanos en el sistema de gobernación, siempre va a haber una falla, ¿no? Desde el sistema político, económico y social, son problemas que, vaya, son miles de millones de personas y si nos atrevemos a luchar contra ellos uno solo, pues es complicado poder salir victoriosos. ¿Qué es lo más fácil? Lo más fácil es mudarse de ahí, retirarse y lograr entrar a un país seguro, cuya economía esté estable y cuya política sea favorable. En nuestro país, el ingreso de latinoamericanos, sudamericanos, centroamericanos, pues no es la excepción. Todos tenemos incluso conocidos que están dentro de nuestro territorio nacional con la finalidad de poder encontrar un desarrollo personal, profesional, económico y laboral. Sin embargo, en nuestro país hay algunas legislaciones que se han ido modificando a lo largo de la historia. La primera, pues, de ellas fue en la década de los ochentas, sí, incluso de 1980 y tantos, cuando salió la primera ley sobre la migración, hablaba sobre ciertos aspectos que favorecían a las personas que podían transitar por este país. Ahora, si vemos la noticia, si buscamos información sobre lo que es el tránsito, la entrada, la pasada, la estadía y toda la problemática de los migrantes, nos vamos a dar cuenta que desde el uso del tren, llamada La Bestia, que va hasta del sur hasta el norte del país, sumándole a eso el crimen organizado, ¿sí? Personas en el sur que se dedican a estafar, secuestrar, violar, incluso hasta matar a personas, es algo que nos debe de interesar a todos los mexicanos.
Y es algo que debemos interesarnos porque, bueno, en la política mexicana todos hablamos de que los mexicanos no nos quieren en Estados Unidos, que en Estados Unidos ya están hartos de todos los latinoamericanos y especialmente los mexicanos. Sí, sí, tienen razón. Sin embargo, también hay que mirar al interior de nuestro país y ver cómo nos estamos comportando nosotros con nuestros hermanos latinoamericanos. Este video precisamente trata acerca de esta problemática que gira en torno a tres pilares muy importantes: el entorno político, el entorno económico y el entorno social. Ningún ser humano es capaz de desarrollarse plenamente en un ambiente donde la política es nefasta, ¿sí? Echemos un vistazo, por ejemplo, en los países como Cuba y Venezuela, donde pues incluso, pues si bien pueden sobrevivir, sin embargo, de ahí no se progresa. El neoliberalismo, por otra parte, pues vamos a hablar de las cuestiones radicales de la política, ha desprotegido muchísimo a personas vulnerables con pocas capacidades de poder desarrollarse plenamente como persona, como familia, como profesionista o incluso en un ámbito laboral. El neoliberalismo, siendo el antagónico del comunismo o socialismo que podemos ver en Cuba y Venezuela, lo podemos ver y palpar dentro de nuestro país, donde unos pocos se hacen millonarios y otros nos toca chambear durísimo para poder obtener una, una remuneración digna, ¿sí? Tomamos clases, nos preparamos académicamente, podemos incluso hasta tener doctorados, postdoctorados. Sin embargo, nuestra economía pues está en decadencia. Hay que ser honestos en este aspecto. Sin embargo, podemos ver que el crimen organizado ha favorecido a mayoría de las personas, donde pues el cobro de plazas, el secuestro, el homicidio por paga, asesinato por paga, esto se ha ido a la alza, ¿no? En fin, esto es un tema meramente económico y político que la verdad, en lo personal, para mí me es un poco abrumador. No estoy tan empapado en el tema. Sin embargo, me doy cuenta porque vivo en el entorno, ¿no? Vivimos en un país que así es. Y hasta ahora, pues se han visto grandes cambios gracias, pues también a un sistema de gobernación que se ha ido cambiando y que ha roto paradigmas de cómo ha sido la forma de gobernación desde el año 2000, ¿sí? Y ahora, pues estamos viendo cómo nuestros queridísimos expresidentes pues se han embolsado grandes millonadas. Pero bueno, voy a compartir con ustedes cómo se ha dado una reforma a partir de la entrada de los derechos humanos. También se tuvo que reformar o crear una legislación exclusiva para los migrantes. ¿Cuál es esta? La podemos ver en la ley de migración. Esta ley que se encuentra vigente, vamos a ver, a tratar de explicar, voy a explicar los 8 títulos que contiene esta ley, para que de esta forma podamos entender a grosso modo cómo esta legislación protege tanto al interior de nuestro país como también a los extranjeros que llegan a nuestro país. Voy a compartir pantalla con ustedes. En este primer plano, pues como ya lo advertí en un principio, somos parte de la naturaleza, somos parte del medio ambiente y es parte de nuestra naturaleza movernos de un lugar a otro. Sin embargo, es alarmante porque, pues, ¿cómo puede ser posible que el Estado no pueda prever este tipo de situaciones y mejorar el estilo de vida de las personas? En este caso, el Estado mexicano tiene que hacer lo posible, o no tiene que hacer posible, tiene que garantizar la estadía de los extranjeros aquí en México. Bueno, la ley de migración. Primeramente, pues bueno, forma parte de la materia en la cual está a cargo el doctor Guillermo Robles Nucamendi, donde pues bueno, nos vamos a estar tratando esta temática.
El título primero, pues como todas las legislaciones, habla de una cuestión general, una cuestión muy genérica, donde nos pone a disposición algunos fragmentos y de manera muy resumida, que el título primero de disposiciones generales trata de hacer ver el objeto de esta ley. Primeramente, el más importante es el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes. Hay que tener en cuenta que somos un Estado totalmente garantista, que vamos directamente o enfocados a siempre velar por los derechos humanos y pues hay que ver que nuestro primer artículo de la Constitución nos garantiza y nos garantiza la protección de estos derechos independientemente si somos mexicanos o si somos extranjeros. También trata de que esta ley pueda encontrar una congruencia entre el Estado mexicano para garantizar los derechos que reclama para sus nacionales en el exterior. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo estoy como mexicano solicitando que en el exterior se respete a los derechos de los mexicanos, también el Estado mexicano tiene que hacer lo posible o tiene que garantizar la protección de los derechos humanos de todos los extranjeros dentro del país. También el abordar el fenómeno desde un enfoque integral como corresponde a su complejidad. No solamente nos basta decir, pues sí, tenemos una problemática en cuestión de migración y de extranjeros, donde pues vienen sudamericanos, centroamericanos y que, pues bueno, sí, está bien, entiendes que hay una problemática de migración. Bueno, ¿qué vas a hacer al respecto como Estado? Crear algunas instituciones para fomentar la protección de los extranjeros, garantizar su estadía, su protección. Hay miles de experiencias donde no solamente lo encontramos en el norte del estado o del norte del país, sino también en el sur. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres son violadas, son asesinadas? ¿Cuántas niñas, cuántos niños todo con la finalidad de encontrar un mejor porvenir para ellos, ¿no? Entonces, es necesario que el Estado mexicano sea congruente con lo que pide y con lo que hace. La responsabilidad de que haya tanto en las instituciones nacionales como extranjeras y como otros gobiernos, que sea una responsabilidad compartida. Sí, sabemos que el Estado mexicano va a velar por los integrantes extranjeros, pero también es necesario que los otros países velen también por los intereses de sus ciudadanos, que también vean que hay una problemática dentro de su país y subsanar esos errores. No es posible decir, pues bueno, permítele la entrada a tu casa cuando dentro de mi casa hay un desorden, ¿no? Hay violencia, hay escasez de alimento, hay problemas económicos. También tienen que aceptar la responsabilidad de los estados para que puedan también tener una buena protección sus extranjeros. También hay que mejorarlo en cuestiones de la hospitalidad, incluso la seguridad de su movilidad, ¿sí? En cuestión también de la protección de sus creencias, de sus mercados laborales. Sabemos que algunos de ellos traen algunas cuestiones o tienen que trabajar para poderse mover. Los recursos económicos resultan ser inciertos. Aparentemente se cuenta con cierto presupuesto, pero te das cuenta de que pues no te alcanza, entonces ahí es necesario que valerse de otros medios, ¿no? En fin, todo este título primero nos menciona cuál es el objeto de esta ley y principalmente nos damos cuenta de que es de la protección de los derechos humanos de los migrantes. Entonces, el deber que tiene el Estado de garantizar la protección de estos y que los mecanismos constitucionales también vayan enfocados a proteger esos derechos de esas personas que son extranjeras. En el título segundo podemos encontrar sobre los derechos y obligaciones de los migrantes y también las obligaciones del Estado mexicano para garantizar el trato igualitario, tanto extranjeros como nacionales, ¿sí? En el ejercicio de sus derechos, así como también, pues,
velar por la protección de los derechos humanos más importantes, que es el derecho a la salud, el derecho a la educación, la atención médica, la procuración e impartición de justicia, entre otras cosas. Los más básicos que encontramos dentro de nuestra Constitución, también el Estado debe velar por su protección para estos extranjeros. En el título tercero, podemos encontrar acerca de las autoridades en materia migratoria. En este título tercero nos menciona quiénes son las autoridades quienes van a estar a cargo de regular este tipo de situación migratoria, que viene siendo, pues bueno, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores y otras autoridades auxiliares que los estados o las entidades federativas puedan crear para poder regular esta problemática o este fenómeno migratorio. En el título número cuarto podemos encontrar el movimiento internacional de las personas y la estancia de extranjeros en el territorio nacional. Y pues vamos aquí a ver en este título todo el catálogo de requisitos que se debe reunir para efecto de poder conseguir un permiso de estadía para que puedan pues estar de manera legal, ¿sí? Hay que recordar que si bien el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos y la protección de los derechos humanos, pero también los migrantes debemos de ser conscientes de que debemos regularizar nuestra situación también aquí en México. En el libro número quinto podemos encontrar la protección de los migrantes que transitan por el territorio nacional con independencia de su situación migratoria. En este título podemos darnos cuenta de que los migrantes no deben de ser discriminados en el sentido de que no se les detendrá arbitrariamente para que se puedan identificar y decir de dónde vienen. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos claramente que por nuestra fisionomía, por nuestro aspecto físico, damos a conocer mucho, ¿no? El mensaje se transmite incluso hasta de manera no verbal. Sin embargo, esto no es necesario o no debe de ser una justificación para que una autoridad te diga, te detenga y diga, a ver, muéstrame tus papeles para saber si estás de manera regular o irregular, sí, que si se te puede dar alguna autorización para moverte o te puedan detener X circunstancia. Esto también, pues este título quinto nos habla precisamente de la cuestión transitoria o del tránsito de los migrantes y que estos no deben de ser detenidos por el simple hecho de que una autoridad diga, pues eres un extranjero, pues ven, te voy a detener, te voy a investigar y no, eso no está permitido. Asimismo, también nos menciona que la Secretaría de Gobernación va a celebrar o puede celebrar convenios con otras dependencias y entidades federativas con el objeto de coadyuvar en la organización de sociedad civil en auxilio de los migrantes y coordinarse con aquellas en cuanto a la prevención, persecución, combate y atención a los migrantes víctimas de delitos. Podemos ver desde esta óptica que hay organizaciones civiles que están compuestas por personas o mexicanos también, que velan por los derechos de los extranjeros, de los migrantes. Estas asociaciones civiles pueden trabajar en conjunto con la Secretaría de Gobernación, así como algunas entidades de la Administración Pública Federal, para efecto de poder obtener recursos y poder ayudar a estas personas. Es necesario visualizar, criticar desde un punto de vista nuestro artículo primero constitucional, donde nos menciona que pues todos los ciudadanos mexicanos, así como los que se encuentran dentro del país, gozarán de las mismas garantías constitucionales para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, podemos ver la ayuda que se les da, por ejemplo, a personas de la tercera edad, jóvenes para que puedan estudiar,
aquí es donde empieza a darse una pequeña desigualdad entre lo que es un ciudadano mexicano y un extranjero. Y más aparte, si todos tenemos el derecho, por ejemplo, a libre trabajo, a la profesión, a dedicarnos a la profesión, a lo que nosotros querramos, comúnmente debemos de tener, pues sí, un papel que nos acredite como tal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los abogados, necesitamos una cédula profesional para efecto de poder, postular dentro de un asunto legal. En el caso de algunos médicos, pues también lo tienen que hacer. Sin embargo, para los extranjeros se les pone triplemente difícil obtener su estadía o facilitar el acceso a una cédula profesional porque la homologación de sus estudios se contrasta demasiado con lo que está aquí autorizado por la SEP. Creo que es una cuestión muy interesante de poderlo valorar para que aquellas personas, porque bueno, he conocido, me he topado en la vida con profesionistas, incluso, bueno, mayormente de la salud, donde batallan y pasan años y años para poder obtener su cédula y por lo pronto, pues no pueden laborar, no pueden realizar cirugía, no pueden realizar otras cosas. Está bien, bueno, eso es como sirve como una protección para todos los consumidores. Sin embargo, para ellos se les representa un enorme obstáculo para poder eh, obtener su cédula profesional. Entonces, aquí sí hay una cuestión de poder estudiar, analizar y dar propuestas también para la protección de estos migrantes. Como en el sexto título, vamos a encontrarnos sobre el procedimiento administrativo migratorio, ¿sí? Donde se establece tanto los lineamientos que va a seguir el procedimiento, sino también la obligación de la autoridad para salvaguardar los derechos de los migrantes, el ejercicio del control, revisión, verificación, entre otras cosas que se puedan necesitar de los migrantes o de las personas que puedan transitar dentro de nuestro país. En el séptimo título podemos encontrar las sanciones que se harán acreedoras las personas que violan las disposiciones de la ley, ya sean físicas o morales, nacionales o extranjeras, y hace hincapié en las aplicables a los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración. Hay que tener en cuenta que pues no por el simple hecho de ser migrante pues vas a tener las facilidades así o que por cuestión de hospitalidad de un mexicano pues va a ser como que soportar ciertas actitudes o cuestiones que los migrantes hagan. Claro que no. El Estado debe de prevalecer y hacer valer su poder punitivo para efecto de poder castigar cuando éste sea necesario. Y por eso, bueno, el título séptimo nos lo menciona y en relación con el título octavo, nos van a dar precisamente algunas cuestiones administrativas que se actualizan como delito, ¿sí? Como precisamente los delitos en materia migratoria, que pues establece que son los tres mayormente graves, que es pues llevar una o más personas a internarse a otro país sin la documentación correspondiente. Esto es decir, pues los mentados polleros, ¿sí? O los coyotes, que se llevan a un grupo de personas para pasarlos a Estados Unidos o incluso de Centroamérica para acá México, con documentos falsos, con incluso volándose la frontera de una manera ilegal, ¿no? Entonces, eso es uno de los delitos graves. Introducir sin la documentación correspondiente a uno o varios extranjeros del territorio nacional. Hay que recordar que para eso Relaciones Exteriores siempre nos expide un pasaporte, en algunos casos la visa, pues para eso, para efecto de poder entrar a otro país. Dentro de nuestro país, una visa como tal, salvo algunos países, no la solicita. Sin embargo, sí es necesario que tengan su identificación oficial como un pasaporte. Y también, pues, uno de ellos es albergar o transportar por el territorio nacional a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria. Hay algunas ocasiones en que pues se hacen retenes migratorios, sobre todo donde es un paso muy frecuente de personas extranjeras. Aquí la autoridad sí está facultada para poder solicitar verificar la estadía
de un extranjero. Bueno, si un mexicano buena onda por ahí de repente dice, sabes que vamos a irnos por este otro lado para que no te vas a topar con alguna revisión, pues en realidad también es aplicable para el mexicano una sanción. Y pues en grandes rasgos, esto es lo que nos dice la ley de migración, ¿sí? Dentro de nuestro estado mexicano. De que es una problemática. Y de que es necesario también introducir, tal vez no tanto como una nueva legislación, sí deberíamos de aterrizar cómo encuadrar esta legislación con la Constitución para el mundo real, ¿sí? Porque tenemos un mundo muy utópico tal vez en nuestras legislaciones, sin embargo, dista mucho de ser lo que realmente vivimos en el día a día. Es por ello que pues es necesario siempre mantener la oportunidad de velar por el bienestar de los migrantes y también pues de los mexicanos, ¿no? Y pues bueno, creo que es una problemática que estamos viviendo no solamente los centroamericanos, ciudadanos, o los sudamericanos, sino también los propios mexicanos. Cada vez nos encontramos con personas que quieren migrar para Estados Unidos y hay amigos, familiares, incluso otros ciudadanos que se van para allá con la finalidad de tener un mejor o un bienestar. Pero vivimos en tiempos de una crisis política y yo creo que México tiene los elementos necesarios para poder ser un país de hogar, de casa para los mexicanos sin que tengan que irse a otros lugares. Pero bueno, eso ya es un poco más, tal vez filosófico, un poco más político, pero creo que va de la mano, ¿sí? Va de la mano junto también con la cuestión del derecho. Y pues bueno, ese es un pequeño material que he preparado para ustedes. Espero que les pueda servir, tener una idea de lo que implica la ley de migración y esta legislación, ¿no? Que trata de regular y de cuidar más que nada los derechos humanos de las personas que están como extranjeros dentro de nuestro país. Pues bueno, me dio gusto saludarlos, estar con ustedes. Me despido enviándoles un gran saludo y pues dejando este tipo de material a su disposición para que lo puedan consultar. Que tengan un excelente fin de semana y pues bueno, hasta luego.